Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les narrará diferentes libros e historias. En esta ocasión vamos a continuar con el resumen de En las montañas de la locura, de 1931, por H.P. Lovecraft. 6. Sería realmente excesivo dar un relato detallado y complejo de nuestras andanzas por el interior de aquella abandonada y cavernosa colmena, aquel cubil monstruoso de secretos primitivos cuyos ecos se alzaban ahora por primera vez después de innumerables años en silencio ante las pisadas de unos seres humanos. Esto es especialmente cierto a causa de que la horrible revelación surgió del mero estudio de los muros esculpidos. Las fotografías serán por eso muy útiles para probar la verdad de mis afirmaciones. Lamentablemente, no disponíamos de mucha película virgen. Cuando se nos terminó, nos contentamos con dibujar en nuestras libretas algunos de los bajorrelieves más notables. El edificio en el que habíamos entrado era de gran tamaño y complejidad y nos dio una singular idea de la arquitectura de aquel anónimo pasado. Las paredes interiores eran menos macizas que las exteriores, pero en los pisos más bajos se habían conservado muy bien. Era aquel un verdadero laberinto, con diferencias curiosamente irregulares entre un piso y otro, y sin aquellos pedazos de papel, sin duda nos habríamos extraviado. Decidimos explorar ante todo las partes superiores más dañadas. Una ascensión de 30 metros nos llevó a la cima del edificio. Allí, una hilera de cuartos sin techo y cubiertos de nieve se abrían bajo un cielo polar. Llegamos a esa cima por medio de rampas o planos inclinados que hacían en todas partes las veces de escaleras. Los cuartos tenían las formas y proporciones más variadas, estrellas de 5 puntas, triángulos y cubos perfectos. Todos medían generalmente 9 metros por 9 de superficie y unos 6 metros de altura. Había, sin embargo, habitaciones mayores. Después de examinar cuidadosamente las partes más elevadas, descendimos piso por piso a los cuartos inferiores y nos encontramos en una verdadera confusión de salones y pasillos unidos entre sí, que cubrían sin duda un área superior a la del edificio mismo. Las proporciones ciclópeas de todo aquello se hicieron muy pronto curiosamente opresivas. Había algo profundamente inhumano en los contornos, la decoración y las sutilezas arquitectónicas de esta construcción de monstruosa antigüedad. El estudio de las esculturas nos reveló muy pronto que el laberinto tenía varios millones de años de existencia. Aún hoy me es imposible explicar qué principios mecánicos presidían el equilibrio y la disposición de aquellas vastas masas de roca, aunque los constructores habían recurrido frecuentemente a los principios del arco. Los cuartos que visitamos estaban totalmente desprovistos de muebles, circunstancias que parecían probar que la ciudad había sido abandonada voluntariamente. El motivo principal de decoración eran aquellas esculturas esculpidas en casi todos los muros. Estaban dispuestas generalmente en bandas horizontales de casi 1 metro de ancho, que alternaban con otras bandas de tamaño similar. A menudo, sin embargo, en las bandas de arabescos se habían incluido unas cartelas lisas con unos curiosos grupos de puntos. La técnica, como comprobamos enseguida, era de una rara perfección y revelaba una civilización desarrollada hasta el más alto grado, aunque totalmente ajena a la tradición artística de la raza humana. En delicadeza de ejecución, ninguna escultura de las que yo haya visto hasta entonces podía equiparársele. Los menores detalles de la vida vegetal o animal habían sido reproducidos con una fidelidad prodigiosa, a pesar de la vastedad de la escala, y los dibujos convencionales eran maravillas de compleja delicadeza. En los arabescos se advertía un uso profundo de principios matemáticos y consistían en curvas y ángulos oscuramente simétricos basados en el número 5. Las esculturas, ejecutadas según una muy curiosa perspectiva, eran de un vigor tal que nos conmovieron profundamente a pesar del abismo de años que las separaban de nuestra época. La técnica se basaba en una singular disposición de la sección transversal de la silueta de 2 dimensiones y revelaba una psicología analítica desconocida para todos los pueblos de la antigüedad.
Es inútil comparar este arte con cualquiera de los representados en nuestros museos. Los que vean las fotografías le encontrarán una cierta similitud con el de algunos futuristas. Los arabescos consistían en unos surcos grabados cuya profundidad en las piedras no desgastadas por la erosión era de unos 3 a 5 centímetros. Las carteleras, adornadas de grupos de puntos, evidentemente inscripciones en un alfabeto desconocido, formaban unas depresiones de unos 4 centímetros y los puntos de 2. El fondo de las esculturas era un bajorrelieve a unos 5 centímetros de la superficie original de la pared. En algunos casos podían notarse ciertas huellas de color, aunque, en la mayor parte, el tiempo había borrado todo pigmento. Cuanto más se estudiaba la técnica de estas esculturas, tanto más se les admiraba. Por encima de las convenciones muy estrictas, era posible distinguir la habilidad y el minucioso poder de observación del creador. Y en verdad, las convenciones mismas servían para acentuar la esencia real de cada uno de los objetos representados. Sentimos también que fuera de esas reconocibles excelencias había otras que superaban los límites de nuestra percepción. Ciertos signos, aquí y allá, insinuaban unos símbolos y significaciones que para otras mentes y otros sentidos debían tener un profundo y expresivo valor. El tema de estas esculturas era sin duda la vida en la época en la que habían sido creadas y se referían en gran parte a acontecimientos históricos. Esta última y peculiar circunstancia nos daba la posibilidad de informarnos acerca de aquella raza antiquísima, y por ese motivo nos dedicamos principalmente a fotografiar y a dibujar. En algunas de las habitaciones había varios mapas y cartas astronómicas y otros dibujos científicos a gran escala. Todos corroboraban terriblemente la verdad de lo que habíamos creído ver en las estatuas y frisos. Hoy solo puedo esperar que mis relatos no despierten una curiosidad más grande que toda precaución. Sería realmente trágico que alguien osara visitar ese reino de muerte y horror impulsado por esta misma advertencia. En los muros esculpidos se abrigaban grandes ventanas y puertas macizas de 3,5 metros de altura y otras conservaban a veces sus paneles y persianas de madera petrificada, esculpida y pulida minuciosamente. Todas las partes metálicas habían desaparecido, pero las puertas se mantenían en algunos casos en su lugar. Había también algunos nichos de gran tamaño, generalmente vacíos, pero que a veces guardaban unos objetos de esteatita. Los otros orificios formaban parte sin duda de un sistema de iluminación y ventilación acerca de los cuales las esculturas nos habían dado una vaga idea. Los cielos rasos eran comúnmente lisos, pero en algunos había habido unas losas de esteatita verde ahora en el suelo. Los suelos estaban también adornados con esas losas, aunque predominaba la piedra desnuda. Como he dicho, faltaban todos los muebles, pero las esculturas se referían a unos extraños aparatos que habían llenado una vez estas salas, donde resonaban ahora los ecos de las tumbas. Por encima del nivel de la capa de hielo, los picos estaban generalmente cubiertos de detritos y restos de toda especie, pero más abajo apenas había obstáculos. Los cuartos y pasillos inferiores tenían solo una capa de polvo y a veces daban la impresión de haber sido barridos no hacía mucho. Como es natural, donde había habido algún derrumbe, los cuartos inferiores estaban tan cubiertos de escombros como los superiores. Un patio central, como en otros edificios que habíamos vislumbrado desde el aire, evitaba que en las habitaciones interiores reinasen las sombras. En las salas altas, por lo tanto, apenas teníamos que usar nuestras linternas, salvo para estudiar los detalles de las esculturas. Pero bajo la capa de hielo escaseaba la luz y en los pisos inferiores había una oscuridad absoluta. Para dar una idea rudimentaria de nuestros pensamientos y sensaciones al penetrar en este laberinto vacío y silencioso, desde hacía millones de años tendrían que describir un increíble caos de impresiones y recuerdos fugaces. La antigüedad aterradora y la mortal desolación del lugar hubiesen abrumado a cualquier persona sensitiva, pero es necesario añadir los inexplicables horrores del campamento y las revelaciones que nos proporcionaron demasiado pronto las terribles esculturas murales. En el mismo instante en el que llegamos a una sensación perfectamente conservada, comprendimos la horrorosa verdad.
una verdad que Danforth y yo habíamos sospechado, es cierto, independientemente, pero que no nos habíamos atrevido a insinuar en voz alta. No pudimos tener ya ninguna duda misericordiosa acerca de la naturaleza de los seres que habían construido y habitado esta ciudad hacía millones de años, cuando los antecesores del hombre eran aún mamíferos primitivos y los enormes dinosaurios se paseaban por la estepa tropical de Asia y Europa. Habíamos insistido en pensar hasta entonces y para nosotros mismos que la constante presencia del motivo de las 5 puntas tenía un único significado: la exaltación cultural o religiosa de un objeto natural arqueano de forma similar. Así, el motivo principal del arte decorativo de la Creta micénica había sido la figura de un toro, en el Egipto la de un escarabajo, el de Roma las de un lobo y un águila, y el de las tribus salvajes las de algún animal totémico. Pero ahora nos veíamos obligados a enfrentarnos con una idea que el lector de estas páginas ya ha sospechado probablemente. Apenas me atrevo a transcribirla en negro sobre blanco, pero quizás no tenga que hacerlo. Las criaturas que habían habitado y construido esta terrible ciudad en la época de los dinosaurios no eran ciertamente dinosaurios, sino algo peor. Los dinosaurios eran una raza joven, desprovista de inteligencia, pero los constructores de la ciudad eran sabios y viejos y habían dejado ciertas huellas en las rocas que daban de 1,000 millones de años atrás. En esa época, la única vida terrestre eran unas agrupaciones celulares y no existía en realidad una verdadera vida. Estas criaturas tenían que ser los hacedores y los amos de esa vida, y en ellos se había originado sin duda aquellos mitos a los que se refieren las obras como los manuscritos panóticos y el Necronomicon. Eran estos los grandes antiguos que habían descendido de las estrellas cuando la Tierra era joven, seres cuya sustancia se había formado a través de una misteriosa evolución y cuyos poderes parecían no tener límites, y pensar que la víspera, Danforth y yo habíamos contemplado unos fragmentos de esta sustancia, y que el pobre Lake y sus compañeros habían visto sus cuerpos intactos. Me es naturalmente imposible narrar en un orden las etapas que recorrimos antes de llegar a nuestros conocimientos actuales de este monstruoso capítulo de la vida prehumana. Luego del aturdimiento de la primera revelación, tuvimos que descansar un rato y ya eran las 3 de la tarde cuando iniciamos nuestra investigación sistemática. Las esculturas del edificio pertenecían a una edad relativamente tardía, quizás de hacía 2 millones de años, a juzgar por los datos biológicos, geológicos y astronómicos que proporcionaban. Y era de un estilo que podía llamarse decadente por compasión con las obras que encontramos en un edificio más viejo luego de cruzar unos puentes sumergidos. Uno de estos edificios, labrado en la misma roca, tenía una antigüedad de por lo menos 50 millones de años, o sea, del Eoceno inferior o del Cretáceo superior, y contenía unos bajorrelieves de calidad excepcional. Si no fuese por las fotografías que pronto serán conocidas por todo el mundo, me resistiría a hablar de mis descubrimientos, ya que corro el peligro de que me encierren en un manicomio. Por supuesto, las partes más antiguas de la historia que alcanzamos a descifrar y que representaban la vida preterrestre de los seres de cabeza de estrella en otros planetas, otras galaxias y otros universos, pueden ser interpretadas con facilidad como cuentos mitológicos de estos mismos seres. Pero tales fragmentos incluían a veces mapas y diagramas tan increíblemente similares a los últimos descubrimientos de la matemática y la astrofísica que yo apenas sabía qué pensar. Dejaré que otros decidan cuándo aparezcan las fotografías. Como es natural, cada uno de los grupos de esculturas con las que nos encontrábamos relataban solo una fracción de la historia, y ésta solo pudo ser reconstruida más tarde. Algunas de aquellas salas describían episodios independientes, mientras que en otros casos una crónica interrumpida se sucedía de habitación en habitación y de corredor en corredor. Los mejores mapas y diagramas se encontraban en una habitación abismal, situada muy por debajo del viejo nivel del suelo, una caverna de unos 60 metros cuadrados y unos 20 metros de altura, que tenía que haber servido como un centro educativo. En las distintas habitaciones y edificios había repeticiones exasperantes y algunos capítulos de la historia eran sin duda los favoritos de los artistas y los ocupantes de las casas.
A veces, sin embargo, varias versiones del mismo tema servían para llenar lagunas y aclarar puntos oscuros. Me maravilla aún que hayamos podido describir tantas cosas en tan poco tiempo. Por supuesto, todavía ahora no tenemos más que una idea muy general y nuestras informaciones más precisas fueron obtenidas gracias a un estudio posterior de las fotografías y los croquis. La actual depresión nerviosa de Danforth pudo tener como causa este estudio. Los recuerdos de aquellas escenas y de la impresión que causaron en nosotros y aquel supuesto horror que no había querido revelar. Pero este estudio era indispensable. No podíamos hacer la menor advertencia sin dar toda la información posible, y esa advertencia es sin duda de una imperiosa necesidad. Ciertas influencias todavía presentes en esta Antártida, donde el tiempo y las leyes de la naturaleza parecen sufrir una extraña deformación, nos han convencido de que debemos desanimar a todos los posibles exploradores. Por hoy dejaremos hasta aquí nuestra lectura. Si les está gustando, pónganlo aquí en los comentarios, los estaré leyendo. Suscríbanse, denle un like y compartan. Nos estaremos escuchando para la próxima. Bye.